Bueno, pues tiempo ya de tertulia. Después despedimos a Benjamín Perdomo y recibimos a José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuándo le van a cambiar ya el nombre? ¿Le van a poner Canarias 8? Porque se han quedado un poco... Bueno, es verdad. Cuando lo haga el Cabildo. Bueno, pues nada. Y Alberto Claro, Acosta... es que nosotros vamos normativa al margen, no puede ser, no debería ser. Entonces nos ajustamos a lo que dijo el otro día el presidente del Cabildo. Dijo, cuando esto sea Cabildo de Lanzarote y la Graciosa de verdad, pues evidentemente toca dar ese paso. En el Estatuto de Autonomía ya pone 8. Sí, pero el Cabildo, ¿qué pone en la puerta? Pero pasa que no, bueno, no sé, yo Cabildo de Lanzarote. Yo casi nunca voy a Cabildo, fíjate tú. Bueno, déjame que salude también a Alberto Acosta, que viene directamente del Buenos Días Lanzarote, previo paso, pues para echarse un brick y todas estas cosas que uno a media mañana pues tal, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas. Ya esta semana, ¿no? Mañana también y el viernes también. Y ya después vuelvo a la destiladera. Y ya después cerramos la destiladera después de las generales. Vale. O sea, el 21 es el último destiladero hasta septiembre ya. Hasta septiembre, claro, sí, hasta la vuelta. Bueno, cuanto más falta hace agua, es justo cierra. Hablábamos con Benjamín Perdomo que las vacaciones, uno está mal decir si se las merece o no se las merece, pero que son necesarias, eso es impepinable. Eso no me lo discute. Y ya ser posible... Merecida no sé, pero necesaria... De 30 a 45 días mejor que 15, ¿verdad? Tú porque tú tienes un convenio de esos guapos del periodismo antiguo. ¿Qué trabajo? Tienes 40 días de vacaciones, ¿no? No, 48. 48 días de vacaciones. 46 más 49. Más los que no trabajan. No, pero a cambio luego hago días regalados como un campeón. Entonces, es como la hostelería. Además te dicen, no, la hostelería igual. Estoy en 46, sí, pero ¿qué 46 días? Podríamos hacer una encuesta con el pueblo y decir, ¿tiene mal aspecto José Ramón? No, ¿verdad? Luce como un pincel. Pero porque me cuido, hago deporte, tengo buenas relaciones. ¿Cómo tienes que hacer deporte si trabajas tanto? Bien contigo. Haces deporte los 48 días de vacaciones porque el resto estás tan liado que es imposible. No, aunque no duerma. Desde luego, ya me contará el secreto, porque yo hago una cosa o hago otra. Insidioso. No, a ver, yo no soy como esos políticos o cualquier otra persona sin ser político que me da rabia, me da coraje que un trabajador, porque tú eres un trabajador, como yo soy un trabajador, como Alberto, como Paola, le vaya mal a un trabajador. Que va, yo siempre me alegraré, tienes un buen convenio, tal. Mira. Se da la circunstancia de que yo estoy en la base de datos del INE y me hacen encuestas periódicas sobre mi estatus laboral y sobre mi familia. Justamente este miércoles me han llamado a eso del mediodía. Le marcas todo al 10, ¿no? Y claro, cuando le he contado mi vida y dice, pues mire, que sepa que usted trabaja un poco por encima de la media. De sus posibilidades. Sí. Y que igual debería disfrutar de algo más de tiempo libre y de más periodo de estancia, de vacaciones. Y digo, pues, hable con mi empresa, a ver qué me dice. ¿Por qué nos pasa eso, Alberto, Paola, de que los trabajadores nos da envidia que a otro trabajador le vaya bien? Que va, para nada. Yo estoy contigo que... Lo felicito, por supuestísimo. También hay que decir... Me da rabia que un directivo del Banco Santander, a cabo del año, después de cobrar 200.000 euros, encima le caiga un bonus de 5 millones. Ahí puedes decir... Ahí cambia la cosa. 200.000 los primeros. Eso te iba a decir, 200.000. Ahí cambia la cosa. También es verdad que hay que decir a su favor o no lo sé, pero que es verdad que en esta profesión es muy difícil muchas veces poder desconectar y tienes que estar ahí. No, pero ya no hablo de José Ramón, sino en general. Sí, pero digo que bueno, que eso que dice de que también muchas veces tenemos que estar aunque no nos corresponda o no forme parte de ese horario laboral, por así decirlo, es cierto que en esta profesión muchas veces nos toca porque es muy difícil desconectar. Paola, por ejemplo, es muy bonita porque es más vocacional y creo que coincidimos tanto aquí como los compañeros de control. Que nos encanta lo que hacemos y bien además. Pero yo, en mi caso particular, creo que ustedes estamos en las mismas, han cobrado una o ninguna hora extra en su vida, ¿que sí? Ninguna. Por eso estoy diciendo. Bueno, sí, pero... Bueno, lo de ustedes es más raro que lo mío, claro. Yo soy autónomo, para empezar. Bueno, también soy autónomo. Pero en tu dilatada experiencia No, antes de ser autónomo nunca había cobrado horas extras. Porque además has pasado por diferentes frentes. Pero vamos a ver, cuando te dedicas al periodismo, todos tendríamos derecho a cobrar una vez. No puedes hablar de horas extras. Eso es lo que vamos a ver, mañana estás en La Palma, el fin de semana, y explota un volcán.
Bueno, no lo cubre. Te toca, no, claro. No lo cubre. Sí, pero a mí no, mira que estoy en mis horas extras. Yo cuando pusieron un volcán y no se entera la gente. Yo cuando pusieron lo de trabajar, si eres funcionario de una televisión pública y tienes una suerte de convenio antiguo, igual ahí puedes escapar. Yo cuando pusieron lo de trabajar 37 horas y media, me parece que era, ¿no? Cuando pusieron, digo, pues yo es que el martes ya me puedo ir a mi casa. A ver, mi convenio es 36 horas por semana. 36, pues ya el martes ya puedes plegar. Tanto como martes no, pero a lo mejor ya hoy andaremos así. Si tuvieras un contador de las 36 horas, agotado, y ya está. Bueno, en fin, hoy quienes suelen también echar horas extras en distintos lugares, además de sus quehaceres, es alguna gente que trabaja en cosas, hace cosas, como diría Rajoy, y a veces se equivoca y luego tiene que ir a juzgados. Y esas son horas que no habías previsto, ¿no? Si vas a hablar de lo de MOM... Sí, la toca hoy Pero, oye, el mejor juicio de mi vida... No te ha ocupado mucho tiempo, ¿eh? El mejor, puntual, que ya es rarísimo que un juicio empiece a su hora, o sea, un desfase de 3 minutos. Mira, estábamos viendo justamente... Vale, pues esa es la entrada. Ese es, digamos que es uno de los lanzaroteños, no sé si más o menos poderosos, más o menos pudientes, pero más desconocidos. Sí. Este hombre ha irrumpido mediáticamente hace 10 minutos con todo el lío de... compañeros de otras islas, incluso de televisión, para filmar esto. Además es que eso ha durado la cosa... Malamente 5 minutos si llega. Estábamos saliendo del juzgado a las 10 menos 10 y empezaba a las 9:30 la vista. Lo sabemos porque hay nuestro compañero Domingo Rivero, y cuando lo he visto entrando digo, sí, pero ¿qué haces sorprendido, ¿no? Totalmente. Porque no es habitual en los juicios. Bueno, este es además un juicio que no tiene nada que ver, ¿no?, con todo lo que le espera después, el tema de los cuarteles y el tema del mediador y estas cosas. Eso era simplemente, pues como le ha pasado a Shakira, ¿no?, que le debe unos dinerillos a Hacienda. Unos dinerillos, unos 100 y pico miles, casi 200.000 euros. Bueno, Shakira un poco más. Lo ha abonado y entonces a cambio, tanto Fiscalía como Ministerio, perdón, como el abogado... Un acuerdo de esos que hay. Un acuerdo, además Domingo creo que lo plasma perfectamente. 100 y pico mil euros, un año de cárcel que no entras, pero ojo, tienes antecedentes para lo que te espera, ¿no? O sea, no entras si no se interesa por parte de Fiscalía, que a veces alguna ocasión también ha pasado, pero bueno, creo que no lo va a pedir. Eso, bueno, si tienes alguna multilla de tráfico de esas gordas, también ojo, porque le ha pasado recientemente a no sé quién que he leído yo, que es una condena de 2 años, que no tendría que entrar, pero como tiene alguna multa previa, no es de Lanzarote, de fuera, previamente a esto... Vamos a ver, lo lógico es que esto es complicado para él, porque en los otros procesos... Por cierto, le ves la figura de Mon, se ve que no tiene que estar pasando en un buen momento personal, aparte de... Es que no lo conocía. Yo sí, yo no es que sea íntimo amigo mío, pero yo conocía a Mon. Y no tiene buen aspecto, dices tú, en relación el aspecto normal de él. No tiene buen aspecto, o sea, tiene que ser muy duro, no tanto por esto, que esto le pasa a muchos empresarios y a muchas personas, no haber cumplido con Hacienda y te meten un sablazo, pues depende, pues si te lo meten a un pobre diablo, pues paga 10.000 euros, a un diablo medio, pues paga estas cantidades, y después están Shakira y estos, ¿no? Y eso va a salir de Pero alguien me lo explique. ¿Cómo alguien puede deber 6 millones de euros, como Mario Conde, un año y al año siguiente y al posterior y está en la calle tan prácticamente? Pues las condenas son de eso, ¿no? De un año o lo que sea. Y el problema que tiene es que probablemente con los procedimientos que tiene también tendrá cruzados temas con Hacienda, porque cuando hay blanqueo de capitales, como bien sabe José Ramón, que ha cubierto muchos procedimientos. Sí, blanquea capitales poco. Que blanquea capitales todos los días. De blanco, es broma. Que cuando hay blanqueo de capitales en cantidades superiores a 90.000 euros, encuentras una situación muy delicada, que es la siguiente, que es que tú empiezas ya a tener también condenas de cárcel. La reincidencia en el mismo tipo de delito implica la no reinserción y por lo tanto vas y estás condenado. Entonces, este afecta no directamente a los cohechos y a los demás, pero sí a lo que pueda venir con Hacienda en torno a esto. Entonces estamos hablando ya de temas que le van marcando una trayectoria muy complicada a una persona que ha vivido en el anonimato prácticamente. Por eso decía yo, sí. Sí, estuvo vinculado con la causa de Unión por un coche intermedio con Marisabel Denis, no sé si lo recordarían. Pues no. Él compra un coche a una empresa de rentacar, compra un coche de segunda mano y ese coche lo utiliza Marisabel Denis. Eso fue lo que... Casualmente en ese procedimiento es cuando aparece que la UCO denuncia internamente que un coronel desconocido en aquel momento había filtrado la información a Marisabel Denis
Porque de su Mon es detención. colega del coronel, o lo conoce de algo. Mon Bueno, hacía obras, ¿no? Claro. Está implicado en eso, Sí, sí. es ese coronel. Sí, madre mía, qué Dios. Entonces, entendamos que en aquel momento el coche, claro, tú vendes un coche, pero claro, que lo conduciera la alcaldesa de Arrecife, exalcaldesa, Marisabel Denis, que se sienta claro, en septiembre. Y de de repente aparece ese coronel, el coche de por medio, una denuncia de un coronel presuntamente corrupto, y ahora aparece, eso fue en el 2009, pues 14 años después, aparece este señor, propio Mon, con ese coronel, pero ya en palabras mayores, en otro nivel. En high level, ¿no? En otro nivel. En fin, bueno. Que de salud parece que está bien, además se está dejando ver en sitios con cierta frecuencia y con normalidad. Con lo cual, tiene juicio en septiembre, me en parece. septiembre, ¿no? el 11 de septiembre en adelante creo que era la ¿El 11 de septiembre? A partir del 11 de septiembre, si no recuerdo mal. Bueno. Oye, ¿qué conclusiones sacas, Paula, con el lío de las ruedas de prensa, de lo que acaba de decir Benjamín Perdomo, todo el tinglado este? Conclusiones. A ver, acabo de escuchar a Benjamín, aunque es verdad que ya había... Bueno, es que no tardó nada en contestar a través de la rueda de la nota de prensa, perdón. A ver, a mí, como dice Benjamín, ¿no? Por una parte, yo la parte de la mentira no lo sé, ni me atrevo a pronunciar, pero por la parte de desinformación, sí. Es decir, si tú conoces o... Quiero decir si no conoces esta parte, la que comentamos con Benjamín Perdomo ahora. Si tú conoces que se presentó un recurso para que no se tuviese que devolver el dinero y hubo una respuesta favorable por parte del Gobierno de Canarias para que efectivamente tuviesen esa prórroga, para que no tuviesen que devolver el dinero, y estás dando una rueda de prensa diciendo que hay que devolver ese dinero y que se han encontrado con eso, pues no digo lo de mentira porque, insisto, ahí no me voy a pronunciar porque yo no sé lo que ellos saben realmente o no, pero sí que deberían de haberse informado mejor, porque es un tema muy delicado y si realmente tú todavía tienes disposición o cuentas con ese tiempo para no tener que devolver todavía ese dinero, céntrate pues en poder invertirlo. Pero ¿no? aunque lo tengas que devolver, quiero decir, yo sí, por eso le he preguntado yo a Benjamín, si el expediente sigue vivo, es muy normal que si el Gobierno de Canarias en un año no terminas una cosa, tengas que devolver el dinero. Y el siguiente año, si el expediente está vivo, el 1 de enero no, el 2 de enero ya te vuelven a ingresar el dinero, ¿no? Claro. Mientras el expediente sigue vivo. Pero es que entiendo, ni siquiera, ¿no? Por eso digo, pero que ni siquiera es así. Quiero decir, lo que entiendo yo es que le han dado, o sea, una respuesta favorable de momento para que puedan... Para prorrogar, para mantener ese dinero. Exactamente. Entonces, claro, la información que se da no da a entender en absoluto eso, o sea, da todo lo contrario, es decir, hay que devolver un dinero. Eso es lo que se ha dicho. Más los intereses, que esa es otra, porque San Bartolomé, por ejemplo, luchó contra un dinero que tenía que devolver al Ministerio de Hacienda porque había que hacer unas cosas en la Jeria junto con Tinajo y junto con Yaiza y no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. Devolvió el dinero al Ministerio de Hacienda. Hacienda le reclamó los intereses, San Bartolomé le dio los intereses, pero presentó un recurso y Hacienda le tuvo que devolver los intereses más los intereses que generaron esos intereses. Claro. O sea, fue espectacular ese triunfo de los servicios jurídicos de San Bartolomé con tal. ¿Cómo lo ven por la izquierda de la mesa? Pues creo que hemos arrancado muy pronto en una discusión constante, ¿no? O sea, si el expediente está abierto hay que agotar las últimas vías y terminar. Y lo veo muy rápido, ¿no? Como en una semana y media ha entrado en pleno verano, ha entrado muy rápido en una oposición a la oposición, ¿no? Cuando parecía que íbamos a tener un periodo de tiempo como más calmado. Yo vi el discurso de la presidenta del Cabildo, fue muy relajado. El PSOE no está siendo especialmente violento ni en el Cabildo, ni en Teguise, ni en Arrecife, al menos en un comienzo de legislatura, y creo que se calientan las cosas. Me da la sensación que de forma un poco innecesaria, ¿no? Porque vas a encontrarte en una guerra. Servicios sociales, ya es decir, personas y agua. Es como decir, bueno, nos hemos encontrado esto, que es un marrón, por favor no nos critiquen, porque está durante un tiempito, mientras tratamos de resolver lo que nos han dejado. Suena a eso, ¿no? Pero ponerse la venda antes de la herida. Ya tenías el tiempito, porque el PSOE, estoy convencido, por lo que han hablado, por lo que sabemos todos, iba a estar muy tranquilo, por lo menos, desde aquí a final de año, ¿sabes? Era esos 100 días famosos, que además tienes el verano de por medio, tienes tal... 130, como los convenios de Joserra, 130, 140 días pues, claro, de paz. De paz, salvo que... Entonces, acabamos de iniciar la legislatura, o sea, acabamos de romper la tregua
es inédito, porque rompe la tregua de esos 100 días de buen rollismo, lo rompe el que gobierna. El que gobierna, claro, ahí un y poco además, exacto, yo estoy totalmente... Sí. Me sorprende un poco, ¿no? Sí, a mí también. Será una estrategia política, no la critico, pero me sorprende un poco. Claro, claro, sí, sí, exacto. Y además, como bien dices, con dos temas delicados, y son dos temas que el gobierno anterior ha reconocido en todo momento que faltaba mucho por hacer, que ciertas situaciones estaban bastante difíciles o complicadas, tanto dentro del área de bienestar social, con las asociaciones, con la residencia de mayores, que ellos mismos lo han dicho en varias ocasiones, y con el tema del agua, que también lo han dicho muchas veces. Hemos invertido, sí, pero hace falta invertir mucho más y la situación no está ni mucho menos resuelta. Claro. Con lo cual, a mí también me sorprende mucho... Con el agua hay que decir una cosa. En los tiempos de Pedro Sanginés se invirtieron 50 millones de euros y el agua, en vez de mejorar, empeoró. Y ahora más de 20 millones también. Bien, un segundo. Y además, dentro del consorcio, los técnicos no reconocían. O sea, hay 50 millones presuntamente gastados, pero no hay certificaciones. Pero los técnicos no certifican que ese dinero se invirtió en esas tuberías. Entonces, uno de los grandes problemas que tuvo el anterior grupo de gobierno es que cómo seguir invirtiendo dinero con una empresa en donde después de invertir dinero todo empeora. O sea, el anterior se gasta 50 millones y todo empeora. Y ahora, ¿cuánto les doy? Otros 20 millones y aquello no mejora. ¿Y qué le doy? 50 millones más y aquello no mejora. Y el servicio, entonces, la encrucijada en la que estaba, básicamente, que le dio un veranillo de San Juan, la COVID, que la tuvo 2 años, que como había muy poca demanda, porque no había turistas, porque no había apenas restauración, la gente no iba a restaurantes, no iba a tal, consumía solo lo de casa es la ducha y lavar los platos, y la cocina. Entonces, claro, no hubo, y entonces durante esos 2 años no se notó el problema que teníamos detrás. Cuando de repente pasan esos 2 años de la COVID y vuelve a abrirse el mercado turístico, vuelve a abrirse la actividad hostelera, la actividad empresarial y volvemos a consumir agua, salta por los aires la mayor. Entonces, el problema que tienen, y lo veremos si este grupo de gobierno no se cree el buenismo de no, aquí no hay un problema y no invierte 30 o 40 millones de euros sin un control específico de cada metro de tubería, porque te puedes encontrar con 40 o 50 millones de euros, como ya le pasó a Pedro Sanginés, con 20 millones, como le ha pasado esto, con otros 50 millones. Y que la cosa vaya peor. Hasta la fecha, con todo lo que se invirtió... Hay que guardar pasta para una montaña también. Pero a lo mejor hay que comprar una montaña. Una cosa importante. La red se compone de, creo recordar, unos 1.100 y pico, 1.200 kilómetros de tubería. Son tuberías. Mucho kilómetros. Con 50 millones creo que dio para reparar o reponer o arreglar unos 200 kilómetros siendo generosos. Pues los equivocados. Porque pierden más agua de la que perdían. Coño, ya que vas a arreglar, es que las otras 1.000, si tenían 35 años, hace 5 ahora tienen 40, y las que tienen 40 hace 5 años ahora tienen 45. Y se han ido también haciendo trizas, porque encima las condiciones de bombeo afectan, y cada vez son más factibles las roturas, y claro, hacer arreglos encima que no son a cielo visto. Un dato, 1.200 kilómetros y se arreglaron 100, 200. O sea, que sí, una sexta parte de todo el entramado. No me salen esos números. Si llega. O sea, son los números que No, seguro. Lo que está diciendo es que para arreglar las tuberías en Lanzarote... Ni 500 millones. Claro. Ni 500 claro. millones. Para hacerlo ¿Y por qué estábamos tan contentos cuando esta empresa dice, ya ponen 50 millones para arreglar cosas? ¿Qué ruedas de prensa dio esta empresa? Es que, vamos a ver, que esta empresa no es una persona que haya venido... Perdona, ojo, porque es que en el contrato le pedían 14 millones nada más. ¿Te acuerdas? Le pedían 14, que Pedro Sanginés presumía mucho, de decir, ojo, tenían que poner 14 y vienen estos de Madrid con 50. Pero, ¿cómo le vamos a decir que no? ¿Te acuerdas? Pero totalmente. Está la estrategia de cómo se produce el agua en Lanzarote. Y yo pregunto, ¿no se podría abordar en un momento dado? Y yo no soy lego en el asunto a nivel de ingeniero. Yo tampoco sé. Pero abordar la posibilidad de hacer pequeñas desaladoras en espacios convenidos para cortar lo que son los traslados de agua, porque evidentemente si tú tienes que llevar agua de Arrecife o Las Caletas a Tinajo, mínimo son 25 kilómetros más los recovecos. Mira, eso mínimo. Con la presión, y claro, cuanto más lejos más pierdes. Le voy a poner... Es de perogrullo. No, pero bueno, vamos a ver. La magnitud de Lanzarote es una magnitud para no tener 32 desaladoras. Y les explico por qué.
En la península las distancias son un poquitito más largas que las de Lanzarote. Sí, y hay bombas, sí, pero hay bombas de bombeo que no revientan todas las tuberías, que funcionan perfectamente. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en eso, el canal de Isabel II o el canal de Castilla, que es el ejemplo... No, Isabel II, sí. Es todo a cielo vista. Y claro, eso, evidentemente, la fuga la ves y puedes tratarla mucho más fácilmente. Pero a fecha de hoy... Y los embalses están a cielo vista. Vamos a ver, a fecha de hoy, en Madrid no hay nada a cielo vista. En Canal de Isabel II, en Madrid no hay nada a cielo vista. Entonces, ¿tú no has estado los embalses de los Olles? Sí, me refiero a la capital, todas las tuberías de la capital. Bueno, tuberías son como la Edad Media. Hombre, por favor. Y soporto una presión de la de San Quintín. No. Y hoy por hoy hay tecnología, lo ves con Endesa, que cuando pasa el electrón, que es la partícula que produce la electricidad, saben por dónde está cuando pan. Vamos, es que cualquier tubería, llave cierra y sabes dónde está, hay tecnología suficiente. Te comento, los señores que dijeron que esto se podía arreglar, no fuimos los de esta mesa. Fueron, escucha, los de Canal Gestión. Los señores que vinieron a Lanzarote, vieron las infraestructuras que había en Lanzarote hace 10 años, no fuimos nosotros, fue Canal Gestión. Los que dijeron que con 50 millones de euros se iba a arreglar sustancialmente la distribución del agua en Lanzarote, no fuimos ninguno de nosotros, fue Canal Gestión. ¿Quién se presentó al concurso del agua? Y vamos a olvidarnos de las guarradas. No, fueron 3, pero quien insistió después en un negociado, ¿quién fue, José Ramón? ¿Canal Gestión? Canal Gestión. Quienes han estado aquí contando una película. Llevan 10 años ya desde el mes pasado. Desde hace 10 años, desde hace una década. El día que entraron, se celebraron las elecciones del 2015 y a partir que allí había más coches que tuberías, porque si el dinero que se gastaron en coches lo hubieran gastado en tuberías. Lo primero que hicieron, llamó mucho la atención. No, había más coches de esos que de Cabrera Medina, por la isla. Y mira qué coche de Cabrera Medina. Pues no, tú veías los coches de Canal Gestión y eran más que los de Cabrera Medina. Al día siguiente de las elecciones municipales del 2017, donde Pedro Saginés fue presidente, al día siguiente no, pero a los 3 meses se acabaron los coches. Lo que quiero decir es que estos que parece que han llegado aquí, no, estos forzaron un negociado. Estos tíos vieron las instalaciones, asaltaron la planta de Playa Blanca para entregársela la llave a estos señores, que pusieron un bypass y cuando llegó otra vez y los tribunales le obligaron a devolver la planta a Club Lanzarote interpuso un procedimiento porque el mantenimiento que habían hecho de su planta era un desastre y habían destrozado, no otro. Canal Gestión, habían destrozado una planta que es modélica y que genera economía. Nunca había dado problemas. Y ahora resulta que vamos a tener que gastarnos 300 millones de euros para estos tíos. Pues sí. Venga, nos tenemos que ir, que abren la piscina municipal hasta ahora, más o menos. Ah, sí, tenemos piscina municipal. Siempre con césped alrededor. Te dice será, ¿no? Bueno, en todos lados. Venga, será por piscinas en Lanzarote. Hasta luego, Joserra, pásalo bien también hasta el viernes y mañana volvemos, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos mañana. Si no cambia la agenda, mañana nos viene a ver María Dolores Corujo, que es candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, con mucho que contar y que hablar. Yo pensé que te lo decías con la coña de tía, pero bueno. No, eso lo dejamos para otro mes. Esas son cubiertas, yo digo las descubiertas, donde puedes tomar el sol y disfrutar las naturales, como la del lote de la Fermina. Mañana volvemos.